Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 43 de nuestro curso de geometría. Antes de pasar a un nuevo tópico dentro de este tema, vamos a hacer un comentario final sobre las figuras que son simétricas con respecto a una línea. Dice aquí, observe que si doblamos un papel sobre el cual hayamos dibujado una figura simétrica con respecto a una línea a lo largo de su eje de simetría, que dicho sea de paso, es esa línea con respecto a la cual la figura es simétrica, las partes de la figura a cada lado de este, o sea, a cada lado del eje de simetría, coincidieron. Miren, aquí nosotros vimos dos ejemplos de dos figuras que eran simétricas con respecto a cierta línea. Esta figura que está aquí, ¿verdad? Vamos a empezar aquí, ¿verdad? Hace así, 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 etcétera, y termina aquí. Pues esa figura vimos que era simétrica con respecto a esta línea AB por la razón que digo, ¿verdad? Si yo tomo este papel y lo doblara a lo largo de esa línea de simetría, o ese eje de simetría, como esta distancia de aquí a aquí es igual a esta, y esta distancia de aquí a aquí es igual a esta, y esta distancia de aquí a aquí es igual a esta, y así, todos los puntos a cada uno de los lados del eje de simetría en la figura están a la misma distancia del eje de simetría. Al yo doblar el papel, pues esta parte caerá justa y precisamente sobre esta, justa y precisamente sobre ella. Esta era otra figura que teníamos simétrica con respecto a este eje de simetría que es la línea EF, ¿verdad? Pues si yo tomara y doblara el papel a lo largo de esa línea, que es el eje de simetría de esta figura, que dicho sea de paso consiste de estas dos partes, ¿verdad? La parte que está arriba viene a coincidir con la parte que está abajo por la misma razón que explicamos aquí. Bien, pues dado esa observación con respecto a figuras simétricas con respecto a una línea, vamos a ver esta definición que dice: dos ángulos diedros se llaman verticales u opuestos por la arista si solamente en sí tienen la misma arista y las caras de cada uno de ellos son semiplanos coplanares con los semiplanos que forman las caras del otro. Fíjense que esto se parece mucho al concepto de ángulos verticales u opuestos por el vértice que hemos estudiado en el plano, ¿verdad? Eran ángulos, ¿verdad?, que tenían el mismo vértice, en este caso tiene la misma arista, ¿verdad? Tienen la misma arista, pero en aquel caso tenían el mismo vértice, y las caras ahora de cada uno de esos ángulos diedros, en aquel caso en los lados de cada uno de esos ángulos, ¿verdad?, eran semiplanos, eran semilíneas o rayos, coplanares, aquí dice, en aquel caso colineales, con los semiplanos ahora, con los semilíneas entonces, en aquel entonces, que forman las caras o los lados del otro ángulo en el plano o del otro ángulo ahora diedro, ¿verdad? Bien, y aquí tenemos un ejemplo. Dice: los ángulos con arista AB y caras AC y BD y AE y BF son verticales u opuestos por la arista. Bien, vamos a ver. Ese es este diagramita que tenemos aquí. Dice: los ángulos que tienen como arista a la línea AB. Mira la línea AB aquí, esta que está aquí, ¿no? Y que tienen como caras a AC, este semiplano que está aquí, AC, AC está aquí, la C está aquí, AC, esta cara que está aquí, y BD, esta otra cara que está aquí, o sea, este ángulo diedro que está aquí, ¿verdad?, que está por aquí dentro, ¿verdad?, cuyas caras son esas dos semiplanos y cuya arista es la AB, es vertical u opuesto con el vértice, ¿verdad?, vertical u opuesto con el vértice con el que tiene otra vez esa arista, esta arista AB, pero entonces las caras AE, esta que está aquí, AE, y BF, esta que está aquí, BF, perdón. Así que fíjense que estamos hablando de este ángulo diedro que está acá y este ángulo diedro que está acá, ¿ves? Porque son opuestos por la arista, o también se llaman verticales, ¿ok? Bien, pues recuerde que en el caso de ángulos verticales u opuestos por el vértice en el plano, ocurría que eran congruentes, tenían la misma medida. Pues ocurre lo mismo con ángulos diedros verticales u opuestos por su arista, que son congruentes. Y eso es un teorema que vamos a probar ahora, ¿verdad? Dice así:
aplicación de ese teorema. ¿Sí? Bien, vamos a usar como figura para demostrar este teorema precisamente la misma figura que utilizamos para ilustrar lo que eran ángulos diedros verticales opuestos por la arista. Lo único que ahora vamos a añadir estas cositas que están aquí, que vamos a indicar ya mismo lo que son, ¿verdad? Dice consideren lo mismo que ilustramos ahorita, ángulos diedros verticales o opuestos por la arista, ¿verdad? Siguiente. Ajá. Con arista, la línea AB y caras AC, esta que está aquí, AC, esta cara que está aquí, y BD, esta cara que está ahí. ¿Okay? Y caras AC y BD. Y el otro ángulo vertical, claro, tiene aristas nuevamente, línea AB, pero entonces las caras AE, esta que está acá, y BF, esta que parte hacia atrás, ¿verdad? Dicho sea de paso, fíjense que efectivamente, ¿verdad? Si son así, opuestos por el vértice, ¿verdad? Fíjense que entonces este semiplano es una extensión coplanar de aquel semiplano, del que es vertical, y este semiplano, que es la otra cara de este ángulo diedro de acá, es la extensión de este semiplano, que es la cara de este ángulo diedro que está acá, ¿verdad? Es que es lo que dice la definición de ángulos diedros verticales o opuestos por la arista. Y caras, la otra cara sería AE y BF. ¿Ok? Tomen los ángulos planos, ángulo GHI, este que está aquí, GHI, que fíjense que es un ángulo plano, ¿verdad? O sea que esto que está aquí es perpendicular con la arista. Pues recuerden que los ángulos planos de un ángulo diedro son ángulos cuyos lados están las caras de las aristas y que se encuentran en un punto en la arista del ángulo diedro, y además esos rayos que se encuentran, están en cada una de las caras de un ángulo diedro y que se encuentran en un punto de la arista, son perpendiculares a la arista. ¿Okay? O sea que esto aquí es perpendicular a esta arista, y este también es perpendicular a esta arista, y el de atrás también. Tomen los ángulos planos, ángulo GHI, y el otro ángulo JHK, uno en cada uno de dichos ángulos diedros. Bueno, como esos rayos, ¿verdad? Fíjense que esta es extensión de este, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos una línea GK y aquí tenemos la línea JI, ¿verdad? Que se encuentran aquí. Pues como ambas líneas se encuentran en un... bien, entonces, queremos ver, antes de eso, ¿verdad? Queremos ver que ambos ángulos diedros son congruentes. ¿Qué es lo que dice el teorema, ¿verdad? Que ángulos diedros verticales o opuestos por la arista son congruentes. O sea, que miden lo mismo. Pero ¿cuál es la medida de un ángulo diedro? Pues precisamente la medida de sus ángulos, de cualquiera de sus ángulos planos. O sea que la medida de este ángulo plano en el ángulo diedro este, acá, la medida que de el ángulo GHI es igual a la medida del ángulo JHK. La medida de este ángulo plano, de este ángulo diedro que está por aquí, es igual a la medida de este otro ángulo plano, de este otro ángulo diedro que está acá. ¿Okay? Bien. Eso es lo que hay que ver.
Entonces ahora fíjense, como esta línea IJ y GK, o sea, esa figura más bien formada por IJ y GK, son líneas, ¿verdad? Porque fíjense que son unas líneas que se encuentran en el punto H, como IJ, la línea IJ y la línea GK se encuentran o se intersecan en el punto H. Recuerden que dos líneas que se intersecan y determinan un plano. Ambas determinan un plano donde ambos ángulos van a estar, ¿verdad? Porque si esas líneas están todas en un plano, ¿verdad? Por esas líneas que se intersecan en un punto, pues entonces todos sus puntos están en ese plano. O sea que este ángulo y este ángulo están en ese plano que ya nos determina, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se encontrarán? El ángulo GHI y el ángulo JHK. Pero en ese plano, esos ángulos, fíjense, que son opuestos por el vértice, ¿verdad? Porque entonces ahora no estamos en el espacio, no son ángulos diarios, sino son ángulos en el plano. Y son opuestos por el vértice con vertical, ¿verdad? Luego, ambos ángulos son verticales en ese plano. Ellos determinan, que ha quedado determinado. Pero en geometría anterior, en este mismo curso, vimos que los ángulos que están en un plano, que son verticales opuestos por el vértice, son congruentes. En consecuencia, esos dos ángulos verticales opuestos por el vértice, el GHI y el JHK, son congruentes. Ya lo hemos dicho ahí, ¿no? Son congruentes. ¿Y qué quiere decir que son congruentes? Que miden lo mismo. En consecuencia, por lo tanto, la medida del GHI, vamos a ponerla acá arriba, la medida del GHI va a ser igual a la medida del ángulo JHK. Y eso era precisamente lo que yo quería ver, que la medida de este ángulo plano, de este ángulo diedro de acá, es igual a la medida de este ángulo plano, de este ángulo diedro de acá. Y al ser tener la misma medida de esos ángulos planos, pues los ángulos diedros también tienen esa medida, son congruentes. ¿Okay? Bien, bueno, vamos entonces a ver lo siguiente. Esta definición que retomamos otra vez con respecto a los ángulos poliedros. ¿Okay? Con respecto a los ángulos poliedros. Recuerden que ya hemos definido lo que eran ángulos poliedros, ¿verdad? Y ahora, después pasamos a la simetría, vimos más bien este otro concepto también relacionado a ángulos diedros, y ahora regresamos a los ángulos poliedros. Y en particular vamos a establecer esta definición con respecto a ángulos poliedros. Dice así. Definición. Recuerden que está al final de la demostración del teorema, ¿verdad? Tiene tres definiciones aquí. La primera dice así.
a ir a la definición de tres conceptos. Lo que se llaman ángulos poliedros iguales, lo que se llaman ángulos poliedros simétricos y lo que se llaman ángulos poliedros congruentes. ¿Okay? Vamos a ver un poquito sobre la primera y la tercera definición, un momentito. Lo de la segunda definición lo tomamos ya un poco más en detalle en la siguiente lección. Miren, por ejemplo, yo diría que estos dos ángulos, triedros, que son, dicho sea de paso, triedros, serán iguales. Dice sí, solamente sí, consisten de partes congruentes similarmente dispuestas. O sea, esta cara, que es la AVB, fíjense que está colocada similarmente con la posición de esta otra en este otro ángulo triedro también, el A', V', B'. ¿No? Esta cara, la BVC, está colocada similarmente con la posición de esta cara en este otro triángulo triedro que tenemos acá, el B', V', C'. Y la cara AC, ¿verdad? Esa parte de la cara, de este triángulo, de este ángulo poliedro, triedro más bien, está aquí en la parte de atrás, y aquí también la A', C', V' está en la parte de atrás. Si diera la casualidad, ¿no?, que esas partes que están similarmente dispuestas son congruentes, o sea, si esta que está aquí, esta cara que está aquí es congruente con esta cara que está aquí es congruente con esta, y la cara que queda por detrás es congruente con esta, entonces decimos que esos dos triángulos son iguales. ¿Okay? Fíjense que tienen que estar colocadas en forma similar, ¿verdad? En la misma posición, ¿verdad? Esta cara con esta cara con esta cara, y la cara de atrás con la cara de atrás. Si además de estar dispuestas similarmente son congruentes esas caras, entonces se dice que son iguales. ¿Okay? Así que como ejemplo, para lo primero, vamos a decir esto. Ejemplos. Y este es el dibujo que hay que hacer para este primer ejemplo, ¿verdad? Dice los ángulos más bien. Triedros. VABC y V', A', B', C' son iguales. Si la cara AVB es congruente, vamos a ponerlo así, congruente a la cara A', V', B', la cara BVC es congruente a la cara B', V', C'. Y la cara CVA, esta que queda por detrás, es congruente a la cara C, V', A', ya que note que están similarmente dispuestas, pues no es solamente que estén, que sean congruentes correspondientemente, sino que estén colocadas similarmente, ¿verdad? O dispuestas similarmente. Para que observen que están dispuestas Eso es lo primero que notamos, que estaban colocadas en forma similar, ¿verdad? Esta cara aquí y esta cara aquí, esta cara acá y esta cara acá, y esta cara por detrás y esta cara por detrás. Si además de eso son congruentes correspondientemente, entonces es que los dos triángulos poliedros, en este caso esos dos triángulos triedros,
son iguales. Note que si usted tiene dos triángulos iguales, dos ángulos poliedros iguales, como son estos dos ángulos triedros, automáticamente son congruentes. ¿Por qué quiere decir que son congruentes? Si se pueden hacer coincidir en todas sus partes, ¿verdad? Y claro, si esta parte es congruente con esta cara, y esta otra parte, esta cara, es congruente con esta otra parte, esta otra cara, y la cara de atrás es congruente con la cara de atrás, si yo cogiera esto y lo colocara aquí, pues tienen que coincidir en todas sus partes, y eso es lo que los hace congruentes. ¿Okay? Note que ángulos poliedros iguales serán congruentes. Y con eso terminamos esta lección. En la siguiente lección, en la primera parte, vamos a comenzar viendo lo que son ángulos poliedros simétricos. Nos vemos entonces.